Vamos ahora a cambiar de tema porque está con nosotros Gonzalo Quijandría. Él es director de Asuntos Corporativos de Minsur. Bueno, también periodista, creo que eso nunca se pierde. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Bueno, cuéntanos un poco, porque se va a llevar a cabo ahorita, ¿no? El 17, 18 y 19 de agosto en la Universidad Agraria La Molina, el Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias. Cuéntanos un poquito, Gonzalo, por favor, sí, ¿de qué va? Venimos de inaugurarlo, estuvo el viceministro Guillermo Chino, obviamente el ministro Tamayo está preparando la presentación de mañana en el Congreso, ¿no? Entonces, concurría bastante gente, la verdad, en la Universidad Agraria La Molina. Hay mucho interés por el tema de relacionamiento comunitario, ¿no? En el sector extractivo, minero, energético y petrolero, en realidad este es un tema crucial en este momento, ¿no? Si no hay acuerdo con las comunidades, no hay nada. Eso te iba a preguntar, ¿por qué es fundamental la relación con las comunidades y cómo va actualmente este tema? Porque claro, siempre se mencionaba que este era el problema, que este ajuste era el problema para sacar los proyectos adelante. Sí, son varios años de aprendizaje. Yo diría que desde el impulso a la minería legislativo que se dio en los años 90 a la fecha, ya son varios años, ¿no?, en los cuales hemos podido, incrementar la inversión en minería, en hidrocarburos también, por supuesto, pero a la vez también han surgido obviamente los conflictos, ¿no? Y digo obviamente porque todo crecimiento pues trae unas etapas en las cuales las partes que no se conocen, al no tener confianza, generan algún tipo o se podrían generar conflictos. Eso hemos ido aprendiendo en el sector, hemos ido aprendiendo cómo, solucionar estos temas, cómo abordarlos, y obviamente también hemos sistematizado todo ese aprendizaje y hoy ya podemos tener un tercer evento internacional académico en el Perú sobre este tema. Está viniendo gente de varios países. ¿Por qué? Porque en el Perú pues se da esta confluencia en la cual están las empresas más grandes mineras operando en el país con sus proyectos más grandes y a su vez tenemos un entorno complejo, ¿no? Hay pobreza, hay una serie de temas sociales que no hemos resuelto como país y sin embargo acá se está jugando un campeonato de primera, ¿no? Entonces eso obviamente genera tensiones, genera desconfianza entre aquellos que no conocen la actividad y que antes de conocerla también son muchas veces víctimas de prejuicios. Entonces tú dirías, Gonzalo, que claro, que más allá de que muchas personas quizás podrían cuestionar o criticar justamente la manera en que se ha venido relacionando empresas con comunidades, ¿tú crees que, digamos, hay muchas cosas de las cuales sentirse, no voy a decir pues plenamente satisfechos, pero al menos decir, bueno, la línea de aprendizaje ha sido larga, pero estamos mejor de lo que obviamente cuando empezamos? La experiencia nos ha brindado de alguna manera, mejores maneras de relacionarnos. Estamos entrando en una etapa de madurez en esto, yo creo. Además, miremos los números nada más. Todos hablamos de los proyectos fallidos. Sí. Y si ponemos en mente, son 2, quizás 3 en el pasado, uno más. En este momento 2 que están en cartera que no han podido salir y que todos conocemos. Pero no hablamos de todos los que salieron en esta misma etapa. En el mismo momento en el que se estaba deteniendo un proyecto como Conga, salía Constancia en Cusco, en la zona de Chumbivilcas, complicadísimo. Sí. En el mismo momento en el cual estábamos deteniendo Tía María, se terminaba la ampliación de Cerro Verde, que implica 10 veces o más quizás el valor de lo que se está invirtiendo en cualquier otro proyecto nuevo. ¿Qué hace la diferencia entonces, Gonzalo? Un buen relacionamiento comunitario, es decir, hacer las cosas de manera correcta desde el inicio, y eso no es solo responsabilidad de la empresa, y no estoy acá quitando cuerpo, ni mucho menos. En esto tenemos que participar todos. El Estado entrega una concesión, y por tanto al entregar una concesión tiene que ser parte de la solución, parte de acercarse a la comunidad y decirle, por si acaso le entrega una concesión minera a una empresa. ¿Qué cosa es minería? Es esto. ¿Qué cosa puede resultar? Puede resultar más canon, más impuestos, y además, ¿qué problemas tienes acá? Y la comunidad le puede decir, me faltan colegios, me falta salud, como cualquier comunidad aislada del país, ¿no? Que tienen miles de problemas. Y el Estado, si realmente se compromete con esa inversión que le va a traer réditos, debería ir con soluciones, colegios, educación, salud. Eso, digamos, me adelanto un poquito en lo que yo había planeado un poquito en la entrevista, pero claro, en un punto también de los mensajes claves es hacer un llamado a las nuevas autoridades del gobierno central, queda claro que ya es Pedro Pablo Kuczynski, para viabilizar el cumplimiento de sus propuestas. Y yo inmediatamente recordé lo que planteaba Pedro Pablo Kuczynski, el actual presidente, ¿no? Que el Estado llegue primero y que finalmente pues no se confunda la labor del Estado con la labor de la empresa, de que no sea papá empresa y tampoco que sea papá Estado, sino que finalmente el Estado llegue ahí a colegios, luego llegue de la empresa y finalmente se genere una relación, digamos, correcta. Eso sería un poco lo que le van a pedir a Pedro Pablo Kuczynski. La tiene clara, ¿no? Ahora hay que ajustarlo, o sea, tenemos que ver cómo es eso en el campo. En los últimos años ha habido un avance importante y en eso hay que reconocer que en el gobierno pasado esto sí funcionó de alguna manera, el hecho de tener espacios de concertación multiactor, donde ya no era el Ministerio de Energía y Minas solamente diciendo, yo he entregado esta concesión,
administración, sino que era todo el Estado. La PCM iba con todos los ministerios pertinentes a tratar de cerrar acuerdos, porque los acuerdos no corresponden únicamente a las empresas. Mira, en 15 años trabajando en el sector minero me he encontrado todo tipo de pedidos. Hay comunidades que te piden cuestiones que están mucho más allá de lo que puede hacer una empresa, que obviamente con toda la voluntad, y por más que, y no estoy hablando acá de recursos económicos, estoy hablando de qué se puede hacer realmente. Una empresa, por ejemplo, no puede construir un hospital, los hospitales los construye el Estado y asigna, asigna los médicos. Correcto. Lo que puede hacer la empresa es financiar el edificio, si se quiere, o alguna otra... Bueno, quizá ahora por obra, por impuesto, justamente por impuesto, en infraestructura. Pero quien dice dónde debe haber un hospital es el Estado, eso correcto, es lógico, ¿no? Correcto. Lo mismo pero sin embargo se habían acostumbrado a pedir ese tipo de cosas, un colegio, una posta, un hospital. Así es, y durante muchos años las empresas hemos cometido, creo yo, y esto es el pasado, pero cometíamos el error de tratar de reemplazar al Estado. Esa función es irreemplazable. Sí, una empresa no puede reemplazar al Estado, una empresa la complementa. Ese son el tipo de aprendizajes, sistematizaciones que estamos teniendo. También el tema del diálogo, ¿no? O sea, hemos perdido, creo, demasiado tiempo sin afrontar una realidad, y es que esta no es una mesa donde hay solamente dos invitados, la comunidad y la empresa. Acá hay tres invitados, la comunidad, la empresa y el Estado, y debemos estar en los procesos de diálogo permanentemente los tres. Ahora, había una parte que me interesó mucho, ¿no? Porque, bueno, primero cuéntame, porque esto no es solamente de la experiencia del Perú, sino que entiendo vienen 9 países y comparten justamente, ahora claro, cada país tiene realidades distintas, incluso legislaciones distintas. ¿Cuáles son esos 9 países y qué tan importante es nutrirse de otras realidades también? Sí, nosotros obviamente hemos llamado a los países mineros que tienen una experiencia exitosa que mostrarnos, y por eso hemos recibido el apoyo de embajadas como la de Canadá y Australia, que han traído expositores. Tenemos al profesor David Brereton, por ejemplo, que es un especialista de la Universidad de Queensland. Tenemos al señor Jerry Asp de Canadá, que es un líder de lo que se llama las First Nations, las primeras naciones originarias de Canadá, es decir, un líder indígena sería llamado acá en el Perú. Correcto. Que ha llegado a acuerdos clarísimos y muy satisfactorios de su comunidad con otra empresa minera, acuerdos que le permiten hoy decir al señor Asp: en mi comunidad hay pleno empleo, en mi comunidad la gente tiene ingresos altos, y es una comunidad en una zona donde hay proyectos extractivos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una serie de otros países que también estarán presentes. Correcto. Chile, por supuesto. Correcto. Colombia, países de la zona. Gonzalo, pero a ver, déjame, tú sabes que a mí me gusta picotear un poquito, pero claro, tú eres joven, pues tú eres mi generación, pero tú tienes una visión distinta también. ¿No crees que hay una generación que todavía, por ejemplo, le tiene, no voy a decir que los canadienses vienen con el tema el tema en Estados Unidos de que finalmente también son dueños de la superficie? Me imagino que en Canadá también se da el caso de que algunas comunidades terminan siendo accionistas, es decir, no es una mesa de diálogo que yo te pido porque yo soy el pobrecito, sino ellos se organizan, se ordenan, como finalmente ha sido también las comunidades, ¿no? De los indios en los Estados Unidos, que han terminado también con negocios, etcétera, qué sé yo. ¿No crees que en las generaciones mayores todavía hay un cierto temor a los cambios? Me imagino, es normal el temor a los cambios, pero me imagino que hay ese tema y la nueva generación se encargará. Están haciendo mejor las cosas la nueva generación, sin quitarle mérito obviamente a toda la experiencia que nos tienen que dar las personas que son mayores y obviamente más sabias. No, mira, yo creo que en el Perú siempre se ha hecho relacionamiento comunitario, siempre ha habido responsabilidad social. Lo que no hemos hecho es sistematizarlo y ponerle realmente las cosas en el estado en que están, ¿no? Con presencia del Estado y de alguna manera trayendo conceptos nuevos como la responsabilidad social, la sostenibilidad, etcétera. Yo creo que sí hay un aprendizaje que viene de antes, y que lo que se trae nuevo ya un poco es una visión un poco más global, ¿no? De qué cosa pasa en otros países, cómo adaptarlo acá. El ejemplo que tú pones, por ejemplo, es claro, ¿no? O sea, el señor Asp podría decir perfectamente que esto se debe a que somos países que estamos en el Commonwealth, y por tanto para nosotros derecho superficial y derechos, recursos naturales es lo mismo. Sin embargo, la visión de él te dice no tiene nada que ver. Es decir, acá de lo que se trata es de aprovechar la inversión, y cuando él te dice hemos logrado pleno empleo, no es a través de regalías de 10% de la utilidad que le pides a la empresa o de compartir accionariado con la empresa. Él tiene pleno empleo en su comunidad porque se han organizado y han logrado proveer de servicios a las empresas mineras. Correcto. Y convertirse en los socios estratégicos de las empresas. Claro. Empresarios, con visión empresarial, y hoy en día, en lugar de otras comunidades, en los mismos países donde también hay este mismo régimen, que reciben una regalía permanente y sin embargo no hay desarrollo. Como quien dice, el dinero llega, pero se va igual como llega, ¿no? Claro. Eso cuando digamos, de por sí no hay vale plata, pero digamos, aquí muchas veces se ha cuestionado, por ejemplo, el tema de cuando se planteó desde el APRA el tema de los accionistas, el tema del subsuelo, pero lo que voy es que, bueno, no hay que temerle, pero vamos a investigar, vamos a analizar qué se puede hacer, ¿a qué no hay que temerle, por ejemplo, que le hemos temido durante muchos años? A la consulta previa.
Hemos Buen tenido punto, un temor absoluto durante años Claro. a un convenio, el 169, que firmó el Estado peruano y que lo mirábamos de lejos. Y decíamos, ¿a quién aplicarlo? Y como país no nos hemos dado el trabajo de decir quiénes son estas comunidades indígenas de peruanos originarios que estaban antes que nos llamemos Perú. Correcto. Y qué cosas no les hemos consultado para que hoy sientan que sus derechos están atropellados. Pero se dice que bajo esa premisa no serían muchas las comunidades, y muchas de las comunidades que hoy reclaman algún tipo de negociación no cabrían bajo esa premisa justamente. Mira, claramente estamos hablando de derechos de minorías en todas partes, ¿no? No, sí, claro, pero lo que es que justamente fue esa reforma, ¿no? La tierra de Velasco la que generó esas nuevas comunidades, Eso es y no señalable. cabrían dentro del convenio 169. Bueno, es que no es lo mismo comunidad campesina que comunidad indígena, ¿no? Ok, O ok. sea, comunidad campesina es un concepto económico. La comunidad indígena tenemos que ver el concepto antropológico que cumpla con ciertos Ok. requisitos. Entonces, bajo el tema de la más allá. 169, está claro que para ti es un tema que no habría que Es que temerle, vamos por eso. Es un tema que hay que aplicar, siempre hay Correcto. que aplicarlo bien, en el momento correcto. Si es previa, es previa, antes de que haya minería. Por ejemplo, ¿no? O sea, no vamos a hacer una consulta acá a la comunidad de Smelter, ¿no? Que queda en la región Lima, ¿no? Smelter significa concentradora, o sea, Correcto. es una comunidad que obviamente recibe el nombre de una mina, ¿no? Correcto, O sea, correcto. Gonzalo, bueno, 17 hoy día arrancado, 18, 19 y está abierto para todo el público. Está abierto para, sí, efectivamente, con inscripciones para todas las personas que estén interesados en el tema de relacionamiento comunitario, estudiantes, académicos, y personas que trabajan en empresas e industrias extractivas en el tema de relacionamiento comunitario. Que como digo, el Perú, este ya es el tercer evento que se realiza acá, y estamos convirtiéndonos en una plaza que tiene mucho que mostrar al mundo respecto a esto, de cómo los peruanos podemos solucionar nuestros problemas. ¿Tienes Eso es lo que esperanza estamos- entonces que van a haber, digamos, más proyectos que vayan saliendo, vamos a ir mejorando constantemente en las relaciones con las comunidades aquí en la Tengo minería? absoluto convencimiento de que estamos aprendiendo a llevarnos mejor y por tanto a tener más inversión en paz. Yo cuando hablo contigo sí, pero no siempre hablo con gente así de tener las cosas tan claras. Gracias, Carlos, un placer. Hacemos la pausa y regresamos, no se muevan.